Hace unos días, la empresa pionera que nos trajo el servicio de streaming a nuestras vidas, mejor conocida como Netflix, se arriesgó y estrenó el pasado jueves 22 de febrero la primera temporada de una nueva serie en live action. Pero, ¿por qué digo que fue un movimiento arriesgado? Porque se trata de la primera readaptación de la popular e icónica serie animada en 2D de Nickelodeon estrenada en el año 2005, llamada Avatar: The Last Airbender y traducida al español como Avatar: La leyenda de Aang. Serie que logró encantar a la audiencia en su momento y dio paso a videojuegos, cómics e incluso una nueva serie animada que nos contaba otra historia que se situaba tiempo después de los hechos al final de la leyenda de Aang. Sin embargo, como cualquier relación, se tuvo que pasar por un momento oscuro y de decepción por parte de los fans, cuando se estrenó en el 2010 la primer readaptación cinematográfica en live action, lo que quiere decir que se presentaba la historia del Avatar Aang y compañía con actores y actrices frente a la pantalla, en lugar de su ya conocido formato 2D. Proyecto que económicamente fue rentable al recaudar un poco más del doble del monto invertido para su producción, pero sin un futuro claro para una secuela, ya que no terminó por encantar a la audiencia como lo hizo la serie original y recibió duras críticas por parte de los fans de esta franquicia, lo que expuso una situación interesante. La franquicia de El Avatar es un proyecto rentable, pero con altas expectativas por parte de la audiencia, que seguramente no perdonarían más penosos intentos. Y entonces llegó Netflix. Saludos, soy Eric Kopka y estaré acompañándote en este capítulo de tu podcast Audio Cinema, el mundo del cine en tus oídos. Una producción de Kobo Frames. En este capítulo te hablaré sobre la nueva serie de Netflix, Avatar: The Last Airbender, y titulada al español como Avatar: La leyenda de Aang. Además, te compartiré mi análisis y demás datos curiosos que encontré por ahí. Este programa es libre de spoilers para que puedas disfrutar de la experiencia al verlo por primera vez. Comenzamos en 3, 2, 1. Primero, veamos qué nos presenta esta historia. En este mundo, existen algunas personas que al nacer pueden controlar casi a voluntad uno de los 4 elementos naturales, que son agua, tierra, aire y fuego, llamados maestros o benders en inglés, que pueden realizar esto al hacer movimientos muy similares a cómo se haría al practicar artes marciales. Pero además, existe una sola persona con un gran poder y que es capaz de controlar a los 4 elementos, conocida como el Avatar, cuyo propósito es traer el equilibrio al mundo y asegurarse que así sea. Y como un detalle, cuando el Avatar muere, puede reencarnar en otra persona, pero no reencarna al azar. Va a reencarnar en la siguiente nación del ciclo natural del Avatar. Es decir, cada vez que un avatar nace y muere, nace otro avatar, pero en otra nación diferente. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y esta sociedad se divide por 4 grandes naciones, que son la nación de las tribus agua. Sí, ya sé, pero se va a contar como una sola. ¿Por qué? Porque se divide en la tribu del norte y sur, ya que se encuentran ubicadas en los polos opuestos de este mundo. Sin embargo, se cuentan como una. La segunda sería la nación del reino tierra, con el territorio más grande. La tercera, la nación de los nómadas aire, repartida en 3 diferentes conjuntos de islas que están separados entre sí a los extremos del mundo conocido. Y por último, pero no por eso menos importante, está la nación del fuego, conformada por un solo conjunto de islas que ocuparían el tercer puesto en tamaño si lo comparamos con las otras 3 naciones. ¿Y por qué les cuento todos estos detalles? Porque como lo dice la premisa de la serie animada y nos comentan al principio de la nueva serie de Netflix, todo era paz y felicidad
hasta que la Nación del Fuego atacó. Entonces, el mundo requirió al Avatar para restaurar la paz, pero cuando el mundo más lo necesitó, desapareció, dejando al mundo sucumbir en una guerra que ha durado más de 100 años, hasta que dos jóvenes de la tribu Agua del Sur, llamados Katara y Sokka, encuentran por casualidad a un joven de 12 años congelado en el hielo, el cual se llama Aang, y que al despertar resulta que es el último maestro aire, después de que la Nación del Fuego extinguiera a todos los maestros aire al empezar la guerra. Y además, este joven resulta que es el Avatar, quien todavía no ha aprendido a dominar los 4 elementos para poder detener los planes de conquista mundial que quieren realizar la Nación del Fuego. Y la cereza del pastel, Aang desconoce todo lo que ha sucedido en estos largos 100 años que ha estado ausente. Es así como comienza esta travesía, con la incógnita de que si el Avatar Aang será capaz de traer la paz a este mundo y restaurar el equilibrio. ¿Y cómo es que lo hará? Si en este momento ya te está dando curiosidad por ver esta serie, te invito a compartir en los comentarios cuál versión verías primero, la serie animada o la serie en live action. Continuemos explorando este fascinante mundo del Avatar. Los creadores de la serie original producida por Nickelodeon Animation Studio compartieron en su momento que la fuente de inspiración para crear las diferentes culturas y tradiciones de las 4 naciones están basadas en culturas reales, originarias principalmente del este de Asia, por lo que se justifica también la decisión de diseñar una civilización que mezclara las características de esta región. Por ejemplo, la nación de los nómadas aire se basa en el budismo tibetano y cuyas creencias espirituales fundamentan la base del actuar de los maestros aire. Las tribus del agua visten un conjunto de ropas de pieles que estarían inspiradas en la vestimenta utilizada por 2 grupos principales de los indígenas del Ártico, los Inuit del norte de Alaska, Canadá y Groenlandia, y los Yupik del oeste de Alaska, el centro-sur de Alaska y el lejano oriente ruso. El aspecto principal, como su arquitectura de la Nación del Fuego, toma base del aspecto del antiguo Japón, y el Reino Tierra tomaría como referencia la antigua cultura china. También, cada nación posee un color principal que la distingue de las demás naciones. La Nación del Aire sería el naranja, la Nación del Agua el azul, la Nación del Fuego el rojo y el Reino Tierra el color verde. Y podríamos seguir así por mucho más tiempo, pero creo que ya quedó claro el punto sobre los creadores de la serie, Michael Dante Di Marino y Brian Konietzko, que lograron crear no solo una historia, sino dar vida a un mundo de fantasía bien estructurado que nos permite poder fascinarnos y querer descubrir más sobre cómo es el día a día en las diferentes naciones. La serie animada nos permite viajar por este mundo y seguir al Avatar en su travesía a lo largo de 3 temporadas, en un total de 61 episodios con una duración entre 20 a 30 minutos cada episodio, lo que nos daría un total de más de 30 horas de duración si es que alguien se anima a ver toda la serie seguida, que de primera instancia comienza a dar un mal presentimiento si se considera comprimir esta historia a un formato convencional de una trilogía de películas, lo que nos daría un total de 6 horas para contar al espectador toda esta historia, pensando que cada filme dure 2 horas. Es como si alguien te pidiera que realizaras un viaje de 1 semana al extranjero y al regresar le tuvieras que platicar lo que hiciste en menos de 1 hora. Por más bueno que seas contando las historias y tratando de compartir solo lo más importante, sí o sí dejarías con dudas a la persona que te escuche, porque le faltaría contexto de por qué hiciste lo que hiciste o por qué se dieron así las cosas, lo que terminaría por no atrapar la atención del espectador y por ende su interés de continuar prestándote atención. Eso fue lo que sucedió con la adaptación cinematográfica de la serie del Avatar. Quiso presentar una primer película de una saga,
pero con la ambición de abarcar toda una temporada completa, lo que no resultó en una audiencia deseosa de ver una segunda entrega y de continuar esta historia. Y los fans, entre su crítica dispersa en diferentes aspectos, revelaron unos puntos importantes que se deberían considerar en caso de querer realizar un próximo intento por readaptar la historia del Avatar en live action. Primer punto, el aspecto visual debe de ser lo más parecido al producto original de la caricatura, y eso incluye a los actores y actrices que interpretarían a los personajes. Segundo punto, no prestarle importancia a los sucesos que ocurren durante la travesía del Avatar, porque son esos hechos los que justificarán el actuar de cada uno de los personajes y presentarán al espectador cómo es que fue desarrollándose o evolucionando ese personaje. Tercer punto, respetar la conceptualización del mundo del Avatar y entender cómo funciona. Es decir, si no conoces bien el producto como los fans, mejor ni lo intentes. Entonces, justo estos puntos son los que no siguió ese filme. Entonces Netflix, después de tener éxito al readaptar una serie de anime llamada One Piece y ser bien recibida tanto por la crítica como por los fans, se aventura a lanzar una nueva serie, lo que nos lleva hasta este punto. ¿Qué me pareció esta readaptación de Netflix sobre Avatar? Ya que conocemos los detalles, hablemos sobre lo bueno, lo que pudo mejorar y lo que no se debería de hacer. Lo bueno. A lo largo de esta primera temporada de 8 capítulos, donde cada capítulo tiene un tiempo de duración de 1 hora aproximadamente, estos son los puntos buenos más importantes que considero que deberíamos celebrar. El primero, el casting. Los actores y actrices que aparecen en pantalla, y me refiero a todos, los personajes principales, los secundarios, los extras, todos tienen una muy buena caracterización, tanto física y de actuar en pantalla, similar a como si se estuviera viendo la serie original animada, lo que en verdad a un fan al verlo rápidamente lo haría pensar, oye, si esta serie en vez de ser animada hubiera sido con actores, así es como se vería. El segundo punto son los efectos especiales. La película del Avatar que había salido antes también contaba con buenos efectos especiales, pero no estaban muy bien coordinados al momento de manipular los diferentes elementos, el agua, la tierra, el fuego, el aire. En cambio, en esta serie, cuando hacen uso de estos elementos, se ven auténticamente como la serie original animada. Y es más, se atreven a hacer algunos otros movimientos avanzados que se ven hasta la segunda serie que se sacó. Se tomaron ese detalle en recrear verdaderamente los elementos y cómo fluyen con los movimientos de los maestros, como lo hacía la serie. Y todo esto converge en mi tercer punto de este proyecto. En verdad, la dirección, la producción, todo el personal, me atrevo a decir, que están involucrados en este proyecto, en verdad estudiaron, amaron, siguieron lo que es la historia original de Avatar, porque se aventuraron también a sumar elementos canon que solo aparecieron en cómics u otros medios de la franquicia. En esta serie se van a ver algunas escenas, contexto, argumentos que se dejan un poco al aire o se suponían en ese entonces que salía la serie animada, pero que después por eso salieron cómics o otras historias para complementar esos huecos o incluso a desarrollarlos un poco más, porque en la serie no se tocó del todo. Y en esta versión de Netflix lo suman todo en un solo producto, dando como resultado algo más completo que incluso llegamos a creer que de no haber existido la serie animada, esta es la serie que uno quisiera ver. Yo crecí viendo esta serie
cuando se estrenó y me sorprendió con los giros argumentales, todavía más profundos, más justificados que a lo que se dejaba ver en la serie. Lo que pudo mejorar. Me gustaría que se tomaran un poco más el tiempo para ir desarrollando la historia, con calma, tal vez con más capítulos, para mostrar parte de las aventuras secundarias que viven los personajes. Reconozco que la historia se puede desarrollar perfectamente sin la mayoría de estos momentos, pero tienen detalles que nos permiten disfrutar y sobre todo conocer un poco más de este gran mundo. Lo que no se debería de hacer. En definitiva, no apresurar la historia y concluir la trama forzosamente en 3 temporadas como lo hizo la serie animada. La serie animada pudo desarrollar bien la historia a su propio ritmo. Yo aconsejaría que no por eso hacer lo mismo con la serie que está haciendo Netflix si es que van a seguir su esquema de 8 capítulos de 1 hora cada uno. Pero sobre todo lo que no deberían de hacer sería dejar de hacer lo que están haciendo bien en esta primera temporada y transformar esta historia en algo políticamente correcto, que en realidad se trata de un capricho de unos cuantos que aseguran que así no se ofenderá a nadie y será del agrado de todos. Pero en el mundo real, por lo menos en nuestro tiempo presente, no resulta ser del agrado de todos. Solo distorsiona el mensaje original de los autores y artistas involucrados en los proyectos. Pensándolo bien, este es un tema interesante que deberíamos conversar más a detalle en un próximo capítulo especial o algo por el estilo. Detrás de cámaras. Antes de concluir, voy a compartirles algunos datos curiosos que encontré por ahí y que conozco de esta serie. Número 1. El movimiento con el que los maestros invocan a los elementos en realidad están basados en movimientos reales de artes marciales. Un ejemplo sería el fuego control, que se inspira en las técnicas del Kung Fu Shaolin. Número 2. La serie original estrenó su primer episodio en el 21 de febrero del 2005 y Netflix estrenó la nueva readaptación el jueves 22 de febrero del 2024. 3. Sin duda, hay muchas cosas interesantes de la historia real, como las guerreras Kyoshi que conoceremos al principio de la serie. ¿Quiénes son? Eso dejaré que lo descubran al ver la serie. Pero recuerden que ellas están inspiradas en las guerreras Onobugeisha, espero haberlo pronunciado bien, quienes eran un grupo militar de las fuerzas japonesas que llegaron a participar en la guerra y su fiereza era tal que se llegaron a considerar a la altura de los samuráis. 4. ¿Por qué la franquicia o las series de Avatar tienen un nombre tan largo como sería Avatar, la leyenda de Aang? En inglés traducido sería Avatar, el último maestro aire, y su siguiente serie que sería Avatar, la leyenda de Korra. ¿Por qué simplemente no se llama Avatar? Bueno, aquí les va que cuando quisieron lanzar el proyecto de Avatar y por el aspecto legal es registrar el nombre, el proyecto y todos esos temas que después vamos a hablar en otro capítulo sobre esos detalles técnicos, resulta que en Estados Unidos el título Avatar ya estaba registrado. ¿Quién lo había registrado antes que ellos? El director, quien ya se encontraba trabajando desde ese entonces en su proyecto de las películas Avatar, que vieron la luz 10 años después. Se dice que trataron de negociar con el director para que le cediera el nombre de Avatar, el cual él se negó y pues no llegaron a un acuerdo, por lo que tuvieron que registrar el proyecto con ese nombre tan largo. Y con esto llegamos al final de este episodio. No tendremos tiempo la siguiente semana para hablar de nuestra siguiente película, estrenada hace unos días, y que nos llevará a un planeta desértico de gusanos gigantes.
brujas y una guerra política de grandes casas. Gracias por acompañarme en este segundo episodio. Te recuerdo, soy Eric Kopka y este es tu podcast Audio Cinema, el mundo del cine en tus oídos. Una producción de Kobo Frames. Y hasta el siguiente episodio.